Vamos a hablar de la segunda parte del tema de sociedades. Ya dijimos que las sociedades podemos entenderlas como un contrato o como un acto jurídico de constitución, pero también podemos entenderlas como una persona jurídica, es decir, de ese contrato resulta una organización que la ley dota de personalidad jurídica. Por eso, en la definición que dimos inicialmente de sociedades, dijimos que una vez constituida la sociedad, esta forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Con el beneficio de la personalidad, la sociedad disfruta entonces de una capacidad de goce y de una capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio está en todo caso limitada al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Es decir, que en principio las sociedades solo pueden realizar aquellos actos que están expresamente comprendidos en su objeto social. Además, y dada pues su naturaleza, las sociedades solo pueden actuar a través de una persona natural que sería su representante legal. La personalidad jurídica de las sociedades se obtiene de manera automática e inmediata por el solo acto de constitución. Esta es la regla general. Vamos a ver que las sociedades se constituyen en su generalidad mediante escritura pública. Consecuencia es a partir de ese momento, cuando los socios o accionistas otorgan la escritura pública de constitución, que nace la persona jurídica. Excepcionalmente, en el caso de la empresa unipersonal y la sociedad por acciones simplificadas, la personalidad jurídica de estos entes societarios surge no al momento de su constitución, ya que la ley permite que se constituyan por documento privado, sino al momento de su registro en Cámara de Comercio. Sin embargo, dice la ley que la sociedad que adquiere la personalidad jurídica desde el acto mismo de constitución solo son hábiles una vez estén en el registro mercantil y hayan obtenido permiso de funcionamiento cuando así lo requieren. En el caso de los representantes legales, hemos dicho que son quienes llevan la vocería ante terceros. Si el representante legal actúa más allá de sus atribuciones, la consecuencia no es la nulidad del acto, sino la oponibilidad del mismo para la sociedad. Y en ese caso es el representante legal quien debe responder de manera personal frente a terceros de buena fe exenta de culpa. Veamos entonces la sociedad como organización. Una sociedad supone, ya lo dijimos, una organización, lo que a su vez dota a la persona jurídica de órganos de actuación propios. Estos órganos están constituidos por una o varias personas que tienen facultades, funciones y atribuciones para actuar a nombre de la persona jurídica, para emitir su voluntad como si fuera la de la persona jurídica. Ahora, ¿cuáles son los órganos de actuación de las personas jurídicas? Vamos a hablar primeramente de los órganos de gobierno. Vamos a hablar luego de los órganos de administración, vamos a hablar igualmente del órgano de representación y en un último momento hablaremos de los órganos de control. Bueno, en cuanto al órgano de gobierno, este está constituido por la Asamblea General de Accionistas o Junta General de Socios. Este es el órgano máximo de decisión de toda sociedad. Sus funciones entonces básicamente consisten en examinar la situación de la sociedad, hacer nombramientos, considerar las cuentas del último ejercicio, resolver la distribución de utilidades, ya lo vimos, determinar las directrices económicas de la compañía y en general pues tomar las decisiones que atañen a la suerte misma de la sociedad, como aprobar una fusión, una escisión, una transformación o inclusive la disolución y liquidación de la misma. La asamblea o junta de socios la integran todos los socios reunidos en las condiciones previstas en la ley. Por eso vamos a ver que como la asamblea o junta de socios, la generalidad de las sociedades, es un órgano colegiado, es decir, integrado por un número plural de personas, pues entonces ellos tienen necesariamente que reunirse en asamblea o en junta de socios para poder tomar decisiones válidas. Estas reuniones usualmente se suelen clasificar en dos grandes grupos. Reuniones ordinarias, que son las que se realizan mínimo una vez al año, dentro de los 3 primeros meses de cada
año de cada ejercicio, y asambleas extraordinarias que, como su nombre lo dice, tienen lugar cuando circunstancias excepcionales, urgentes, imprevistas lo exijan. Pero en unas y otras es necesario que exista una previa convocatoria, es decir, que se cite a los socios o accionistas a la asamblea indicándoles cuál es el orden del día, es decir, cuáles son los asuntos que se van a debatir y se van a decidir. ¿Quién puede convocar a una asamblea ordinaria o a una asamblea extraordinaria? Básicamente puede ser la junta directiva, el representante legal, el revisor fiscal o un número de socios que represente por lo menos la cuarta parte del capital. También la superintendencia como ente de control puede hacerlo. También tenemos otras reuniones que se conocen como reuniones por derecho propio. En estas no se convoca, cuando no se convoca a la ordinaria, es decir, cuando no se realiza la Asamblea General Ordinaria, los socios pueden por derecho propio reunirse el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal sin previa convocatoria. Es decir, como su nombre lo señala, tiene como propósito que los socios accionistas cumplan con la función que le corresponde como Asamblea General. También hablamos de las reuniones universales que no requieren convocatoria. Estas tienen lugar cuando, sin previa citación y en cualquier sitio, están representados la totalidad de los socios, es decir, cuando están todos los socios accionistas, y en ese caso pueden válidamente sesionar como asamblea. Ya dijimos entonces que la ordinaria y la extraordinaria requiere necesariamente convocatoria previa. Esta convocatoria se hace mediante un diario de amplia circulación en el domicilio principal y debe hacerse con una antelación de 5 o 15 días. En el caso pues de la aprobación de balances debe ser con 15 días de antelación. Y en ella debe fijarse, ya lo hemos indicado, el orden del día. También tenemos una que se conoce como reunión de segunda convocatoria, cuando en la primera no se alcanza el quórum requerido, puede luego, dice la ley, que no antes de 10 días ni después de 30 días sesionar esa asamblea con cualquier número plural de socios o accionistas. La ley 222 trajo como novedad las denominadas reuniones no presenciales, es decir, reuniones que pueden realizarse utilizando estas nuevas tecnologías de la comunicación, a través de internet, a través de fax, a través de salones virtuales. Pueden los socios o accionistas realizar sus asambleas, ya sea en forma sincrónica o asincrónica. Pero es una exigencia de la ley 222 que en esas reuniones no presenciales participen todos los socios o accionistas. Es decir, que si uno solo de ellos se margina, esas decisiones no tendrían pues ningún valor. Ahora, en cuanto a las decisiones que se toman en las asambleas, estas son obligatorias para todos los socios, siempre y cuando se tomen con las mayorías y los quórum requeridos. Y cuando decimos que para todos los socios, estamos incluyendo también a los socios disidentes o a los socios ausentes, es decir, los que no asistieron a la asamblea. Esas decisiones se hacen constar en actas que deben ser aprobadas por la asamblea. Normalmente se firman por el presidente y el secretario nombrados dentro de la misma y luego se lleva al libro de actas de la compañía. Para que estas decisiones sean obligatorias deben ser generales y deben pues ajustarse a la ley o a los estatutos, porque si no son generales, es decir, si afectan a uno o varios socios en particular o se apartan abiertamente de la ley o los estatutos, pueden ser impugnadas por los socios ausentes o disidentes, por los administradores o el registro fiscal dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la reunión o de su registro si el acta debía inscribirse en el registro mercantil. Bueno. Dentro de los órganos de administración tenemos en un primer momento la junta directiva. Ya hemos visto que la junta directiva solo es obligatoria en las sociedades anónimas. En las otras sociedades es opcional tener junta directiva. En la sociedad anónima se exige que la junta directiva esté conformada por 3 miembros principales con sus respectivos suplentes. Sus funciones se precisan en los mismos estatutos
y normalmente cumplen funciones que la asamblea les delega, ya que son elegidos por la misma asamblea para periodos determinados, removibles por el sistema del quociente electoral. Es decir, que para proveer a estos cargos se toma el total de votos emitidos y se divide por el número de puestos a proveer. El resultado es lo que se conoce como el quociente electoral, es decir, que cada lista tendrá tantos puestos en la junta directiva cuantas veces quepa el quociente electoral en los votos obtenidos. La junta directiva debe informarle a la asamblea la situación financiera y económica de la sociedad. Y salvo disposición en contrario, se entienden que están facultados para autorizar la celebración de contratos y tomar decisiones orientadas al fin social. También hace parte del órgano de administración, obviamente, el denominado gerente, aunque a veces también lleva la representación legal, no necesariamente tiene que estar estas dos funciones en cabeza de un mismo funcionario o un mismo órgano. El gerente está llamado entonces a cumplir el objeto social, esa es su función básica. Los elige la asamblea, pero también la junta directiva en caso de que se haya delegado en ella. La elección se hace por periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de la posibilidad de revocar los nombramientos en cualquier momento. Los administradores tienen una responsabilidad muy grande, como quiera que responden por los perjuicios que le causen a la sociedad, a los socios o a terceros por dolo o culpa, aspecto que desarrollaremos más ampliamente en otra sesión. En cuanto al órgano de representación, dada la naturaleza de estos entes, se requiere un órgano que lleve la vocería de la compañía ante terceros, lleve la firma social ante terceros. La representación de la sociedad y de sus bienes y negocios debe ajustarse a las estipulaciones del contrato social según el régimen de cada tipo de sociedad. Ya sabemos que hay algunas sociedades donde son los mismos socios que tienen la representación de la compañía, como es el caso de la sociedad personal limitada, que pueden delegarle en uno de ellos o en un terceros. Hay otras sociedades como la anónima, por ejemplo, en la que los accionistas no tienen la administración, ni mucho menos la representación, sino que deben delegarla en un tercero, en un mandatario. El representante legal en principio se entiende que está autorizado para realizar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social. Sin embargo, es posible que en los mismos estatutos se contemplen restricciones o limitaciones al representante legal en el caso de que quiera contratar, por ejemplo, actos o contratos que superan determinada cuantía. En el caso de las sociedades anónimas, la ley ordena que éste tendrá como mínimo un representante legal con su respectivo suplente designado por la asamblea o por la junta directiva para periodos fijos, ya lo dijimos, reelegibles y removidos en cualquier tiempo. El nombramiento del representante legal debe necesariamente registrarse en Cámara de Comercio para que produzca efectos frente a terceros, ya que si no se registra el nombramiento, para todos los efectos de ley se entenderá que sigue cumpliendo esas funciones quien aparezca en Cámara de Comercio como representante legal. Los representantes también están llamados a rendir cuentas de su gestión cuando así se lo exija la asamblea o junta, o al final de cada año y en caso también pues de retiro. Finalmente tenemos el órgano de control, que está integrado por la revisoría fiscal. ¿Quiénes están obligadas a tenerlo? Básicamente las sociedades por acciones, la sociedad anónima, también las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios, y estos la piden los socios excluidos de la administración la piden y siempre y cuando representen el 20% del capital social. ¿Quién elige al revisor fiscal? Lo elige la asamblea o junta de socios por mayoría absoluta, ya que el revisor fiscal representa los intereses precisamente de los socios o accionistas. En la comandita por acciones lo eligen los comanditarios. Los revisores fiscales tienen un régimen de incompatibilidad, es decir, no pueden ejercer esta función personas que
tengan la calidad de asociados, ni siquiera pues de asociados de la matriz o de una subordinada, o que están unidos por vínculos de parentesco, de matrimonio con el administrador, con el auditor, con el contador, con funcionarios de nivel directivo y quienes desempeñan pues otros cargos similares. Al revisor fiscal se le nombra por un periodo igual al de la junta directiva y también puede ser removido. ¿Qué le corresponde al revisor fiscal? Básicamente informarle a la Asamblea General o Junta de Socios si los actos de la administración se ajustan a los estatutos, a las órdenes de la Asamblea o Junta de Socios, si los libros y documentos contables se llevan en debida forma, si las medidas de control interno son las adecuadas. Ya dijimos entonces que la revisoría fiscal está bajo la dependencia exclusiva de la Asamblea o Junta de Socios y puede tener auxiliares. Responde también de todo perjuicio ocasionado a la sociedad, a los socios o a terceros por dolo o culpa. Pueden ellos intervenir en la reunión de la asamblea sin derecho a voto y pueden inspeccionar los libros de contabilidad en cualquier momento. Ahora, siempre la persona del revisor fiscal debe ser un contador público titulado. Y en el caso en que la revisoría la ejerza una sociedad, deben nombrar necesariamente un contador público. La ley establece algunas prohibiciones para el caso de personas que tengan más de 5 revisorías. La ley les prohíbe que se excedan en este.